Welcome to Pro Español. Hola a todos. Mi nombre es Elena y hoy quiero hablarles de algo muy cercano a mi corazón: cómo hablar en español. El español cambió mi vida. Me abrió puertas, me permitió hacer nuevos amigos y me ayudó a soñar sueños más grandes. Cuando empecé a aprender tenía miedo. No conocía muchas palabras y mi acento era diferente, pero nunca me rendí. Paso a paso fui aprendiendo, como un bebé que aprende a caminar. Me caí muchas veces, pero siempre me levanté. Sé que algunos de ustedes se sienten igual. Tal vez te da vergüenza hablar, tienes miedo de cometer errores o te preocupa que la gente se ría. Pero recuerda que cometer errores es parte del aprendizaje. Si no lo intentamos, nunca podremos mejorar. Hablar en español es como aprender a nadar. Al principio, el agua parece profunda y puede darte miedo lanzarte. Pero una vez que das ese primer paso, empiezas a sentirte mejor. Cuanto más practicas, más cómodo te vuelves. Una de las mejores maneras de aprender español es escuchando. Cuando escuchas español, tus oídos se acostumbran al sonido. Escuchas cómo se pronuncian las palabras y aprendes nuevas frases sin darte cuenta. Es como escuchar música. Cuanto más escuchas, más entiendes. Otra forma de mejorar al hablar es practicar con amigos o incluso contigo mismo. A veces hablo conmigo misma en español. Puede parecer un poco tonto, pero ayuda mucho. Puedes imaginar que estás teniendo una conversación. Hazte preguntas y respóndete. Cuanto más hables, mejor te volverás y no te preocupes si no conoces muchas palabras. No necesitas palabras complicadas para hablar bien. Las palabras simples son suficientes. Solo concéntrate en decir lo que quieres expresar, aunque no sea perfecto. La gente te entenderá y con el tiempo aprenderás más palabras. Cuando yo estaba aprendiendo, solía pensar, ¿y si la gente se ríe de mí? Pero luego me di cuenta de que si no hablaba, nunca iba a mejorar. Así que hablé de todos modos. ¿Y sabes qué? La mayoría de la gente fue amable. No se rieron, me ayudaron. Así que si estás nerviosa, está bien. Es normal sentirse así, pero no dejes que eso te detenga. Respira profundo, sonríe y empieza a hablar. Cuanto más lo hagas, más fácil se volverá. Otra cosa que me ayudó fue leer en voz alta. Cuando lees, tu cerebro se acostumbra a ver y decir las palabras. Es como ejercitar los músculos. Cuanto más lo haces, más fuerte te vuelves. Además, no tengas miedo de pedir ayuda. Si no sabes cómo decir algo, está bien preguntarle a alguien. Todos necesitamos ayuda a veces, y hacer preguntas es la forma en que aprendemos. Una última cosa que quiero decir es esta: cree en ti misma. Si piensas, no puedo hacer esto, entonces será difícil. Pero si te dices, puedo aprender esto, verás progreso. El español no es difícil si lo tomas paso a paso. Imagina que estás subiendo una montaña. No llegas a la cima de un solo salto. Das un pequeño paso, luego otro y otro más.
Antes de darte cuenta, ya has llegado arriba. Es lo mismo al aprender a hablar español. Por eso, los animo a todos a empezar hoy. Hablen español tanto como puedan. No se preocupen por cometer errores. No importa si no es perfecto, simplemente hablen. Al final, aprender español es como plantar un árbol. Lo riegas todos los días y crece poco a poco. Pero un día verás que ha crecido alto y fuerte. Te sentirás orgullosa de ti misma por no haberte rendido. Recuerda, lo más importante no es qué tan rápido aprendes, sino que nunca dejes de intentarlo. Así que sigue adelante, sigue hablando, y un día podrás decir, lo logré. Recuerdo la primera vez que intenté tener una conversación completa en español. Mi corazón latía muy rápido. Mis manos estaban sudorosas y podía sentir mi voz temblando. Tenía mucho miedo de decir algo incorrecto, pero aún así lo hice. Hablé y aunque cometí errores, me sentí orgullosa porque lo intenté. Verás, hablar español no se trata de ser perfecta, sino de ser valiente. Cada vez que hablas, estás un paso más cerca de mejorar. Es como un músculo. Si no lo usas, se debilita. Pero cuanto más hablas, más fuerte se vuelve tu español. Cuando empecé a aprender, veía películas y programas de televisión en español. Al principio no entendía mucho, pero seguí mirando. Prestaba atención a cómo hablaba la gente, cómo usaban sus manos, sus expresiones faciales y sus voces. Eso me enseñó que hablar español no se trata solo de palabras, sino también de sentimientos. Si quieres conectar con las personas, no tengas miedo de mostrar tus sentimientos cuando hablas. Sonríe cuando estés feliz, frunce el ceño cuando estés confundida y usa tus manos para expresarte. El lenguaje es más que palabras, es la manera en que comunicas tu corazón. A veces, cuando estás aprendiendo, puedes sentirte estancada. Puede que pienses, llevo tanto tiempo estudiando y no estoy mejorando. Esto es normal. Aprender un idioma es como subir una colina. A veces avanzas rápido y otras veces parece lento. Pero incluso cuando se siente lento, recuerda que sigues avanzando. No te rindas, incluso cuando se sienta difícil. Algo que me ayudó fue establecer metas pequeñas. No intentaba ser perfecta en un solo día. En lugar de eso, me fijaba objetivos diarios. Un día me enfocaba en aprender palabras nuevas. Al día siguiente me concentraba en la pronunciación. Poco a poco fui mejorando. Y no olvides celebrar tu progreso. Cuando aprendas una nueva palabra o tengas una conversación en español, tómate un momento para sentirte orgullosa. Cada pequeño paso es un logro. Aprender español es un viaje y cada paso que das te acerca a donde quieres estar. También descubrí que llevar un diario en español me ayudó mucho. Cada noche, antes de dormir, escribía sobre mi día en un español sencillo.
Me ayudó a practicar pensar en español y con el tiempo noté que mis oraciones mejoraban. No necesitas escribir mucho. Incluso 1 o 2 frases al día pueden ayudar. Cuando practiques hablar, intenta también pensar en español. Al principio, puede que traduzcas desde tu idioma al español en tu mente, pero trata de ir más allá de eso. Piensa en español tanto como puedas. Es como aprender a bailar. Al principio necesitas pensar en cada paso, pero con la práctica se vuelve natural. Otra cosa que me ayudó fue encontrar amigos que quisieran practicar español conmigo. Nos reuníamos, tal vez para tomar un café, y hablábamos solo en español. Al principio era un poco incómodo, porque ninguno de nosotros era muy bueno, pero pronto se volvió divertido. Aprendimos juntos y nos reíamos de nuestros errores. Tú también puedes hacerlo. Encuentra un amigo o un grupo y practiquen hablando juntos. También puede que te sientas nerviosa al hablar con hablantes nativos de español. Yo también me sentía así, pero la mayoría de las personas son amables y pacientes. No esperan que seas perfecta. Entienden que estás aprendiendo, así que no tengas miedo de hablar con ellos. Si cometes un error, puede que te corrijan, y eso es algo bueno. Cada corrección es una oportunidad para aprender algo nuevo. Habrá días en los que te sentirás frustrada. Habrá momentos en los que querrás rendirte, pero quiero que recuerdes algo muy importante. Eres más fuerte de lo que crees. Ya has dado el primer paso al querer aprender. Eso requiere valentía. Y aquí está lo más bonito. No importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu origen, el español puede conectarte con el mundo. Es como un puente que une a las personas. Cuando hablas español, puedes viajar, conocer gente nueva y aprender sobre diferentes culturas. Es una llave que abre muchas puertas. Así que cuando sientas que quieres rendirte, recuerda por qué empezaste. Piensa en las oportunidades que aprender español traerá a tu vida. Imagínate en el futuro hablando español con confianza, haciendo nuevos amigos y alcanzando tus sueños. Aférrate a esa visión. Deja que te impulse hacia adelante y recuerda siempre ser amable contigo misma. Aprender un idioma no es fácil y lo estás haciendo muy bien. Si cometes un error, no seas dura contigo misma. En lugar de eso, dite, estoy aprendiendo y mejoro cada día. Habrá momentos en los que te sorprenderás a ti misma. Puede que de repente entiendas una conversación o digas algo sin pensarlo demasiado. Esos son los momentos en los que te das cuenta de lo lejos que has llegado y seguirán llegando mientras sigas intentándolo. Mientras estoy aquí hoy hablándote en español, quiero que sepas que una vez estuve en tu lugar. Tenía miedo, cometía errores y quería rendirme, pero no lo hice. Y si yo pude aprender a hablar español, tú también puedes. El camino puede ser largo, pero vale cada paso. Porque con cada palabra que aprendes, con cada frase que dices,
Estás construyendo un futuro más brillante para ti. Recuerdo el día en que me di cuenta de que aprender español no era solo entender palabras, sino conectar con las personas. Estaba sentada en un parque cuando un turista se me acercó para pedirme direcciones en español. Por primera vez, no dudé. Hablé con confianza. Aunque mi español no era perfecto, la sonrisa en su rostro cuando me entendió se sintió como magia. Fue entonces cuando supe que el español es una herramienta poderosa, una forma de unir a las personas. Aprender español me ha enseñado más que solo un idioma. Me ha enseñado paciencia, resiliencia y la importancia de no rendirse. Cada palabra, cada frase es una pequeña victoria. Y cada vez que hablas, no importa lo pequeña que sea la conversación, estás ganando. Una de las cosas que realmente me ayudó fue usar el español en mi vida diaria. No esperaba a estar en un aula o a una ocasión especial para practicar. Usaba el español en todas partes. Describía lo que veía mientras caminaba por la calle o pensaba en español mientras hacía tareas simples como cocinar o limpiar. Esos pequeños momentos de práctica se van acumulando con el tiempo. También me encantaba hablar conmigo misma en español. Imaginaba conversaciones con otras personas. A veces incluso actuaba una escena de una película o de un programa de televisión solo para practicar en voz alta. Puede sonar gracioso, pero me ayudó a sentirme más cómoda con el idioma. Cuanto más hablaba conmigo misma, más natural se sentía el español. Y hay algo que aprendí que quizá te sorprenda. Está bien no saberlo todo. No necesitas conocer cada palabra del diccionario para hablar español. A veces, las palabras simples son suficientes. Lo importante es poder expresar tus pensamientos y sentimientos. Incluso si no conoces la palabra perfecta, siempre hay una manera de comunicarte. El español, como cualquier idioma, se trata de compartir tu corazón y tu mente con los demás. Otra cosa que quiero compartir es lo importante que es celebrar cada pequeño logro. Recuerdo la primera vez que pedí comida en español en un restaurante. Fue algo pequeño, pero me sentí muy, muy orgullosa. Celebra momentos como estos. ¿Tuviste una conversación en español hoy? Eso es increíble. ¿Aprendiste una palabra nueva? Eso es progreso. Cada paso que das es un paso más cerca de tu meta. Y cuando cometas un error, no te desanimes. De hecho, quiero que celebres tus errores. ¿Por qué? Porque los errores son la prueba de que lo estás intentando. Cada error es una lección, una oportunidad para aprender algo nuevo. Cuando yo cometía errores, me sentía avergonzada, pero ahora los veo como oportunidades para crecer. No estás sola en este camino. Hay millones de personas en todo el mundo aprendiendo español igual que tú, y muchas de ellas se sienten igual, nerviosas, inseguras y con miedo de cometer errores. Pero recuerda, todos somos aprendices, y aprender es un proceso de toda la vida. Incluso los hablantes nativos de español
aprenden cosas nuevas sobre su idioma cada día. Si alguna vez te sientes estancada o sientes que no estás mejorando lo suficientemente rápido, quiero que respires profundamente y te recuerdes que aprender es un viaje, no una carrera. Algunos días darás grandes pasos y otros días avanzarás poco a poco. Ambos son importantes. Ambos te acercan a tu meta. Otra cosa importante de la que quiero hablar es la confianza. La confianza no viene de ser perfecta. Viene de creer en ti misma y de estar dispuesta a intentarlo. Cuando hables español, hazlo con confianza. Incluso si no estás segura de tus palabras, las personas sentirán tu energía y eso es lo que realmente importa. La confianza es algo que se construye con el tiempo y cuanto más practicas, más fuerte se vuelve. No tengas miedo de practicar con hablantes nativos, incluso si piensas que tu español no es lo suficientemente bueno. La mayoría de las personas son amables y están felices de ayudar. De hecho, muchos hablantes nativos admiran a quienes están aprendiendo un nuevo idioma, porque saben lo difícil que puede ser. Cuando yo hablaba con hablantes nativos, al principio estaba nerviosa, pero pronto aprendí que apreciaban mi esfuerzo y muchos incluso me ayudaban a mejorar. Además, intenta rodearte de español tanto como sea posible. Escucha música en español, mira películas en español y lee libros o artículos en español. Cuanto más te expongas al idioma, más natural se sentirá. Y no te preocupes si al principio no entiendes todo. Con el tiempo, tu cerebro empezará a reconocer patrones y las cosas tendrán más sentido. Aprender español también puede ser divertido. Puedes jugar juegos en español, cantar canciones o incluso unirte a grupos en línea donde personas de todo el mundo practican español juntas. Hay muchas formas de hacer que el aprendizaje sea agradable. La clave es encontrar lo que mejor funcione para ti y mantener la constancia. Y una cosa más, sé amable contigo misma. Aprender un nuevo idioma es una de las cosas más valientes que puedes hacer. No es fácil y lleva tiempo, pero cada día que dedicas a aprender es un paso hacia adelante. Puede que no veas el progreso de inmediato, pero está ocurriendo. Estás mejorando cada día. Al final del día, recuerda por qué estás aprendiendo español. Ya sea por tu carrera, para viajar, para conocer gente nueva o simplemente para superarte, aférrate a esa razón. Deja que te guíe y te mantenga motivada. Cuando el camino se sienta largo, recuérdate a ti misma las puertas que se abrirán una vez que domines el idioma. Y mientras continúas en este viaje, quiero dejarte un último pensamiento. El español es más que palabras. Es un puente hacia nuevas experiencias, nuevas amistades y nuevas oportunidades. Cuando hablas español, no solo estás aprendiendo un idioma, estás entrando en un mundo más grande, un mundo lleno de posibilidades. Así que sigue hablando, sigue aprendiendo y nunca te rindas contigo misma.
Un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de lo lejos que has llegado. Y ese día sonreirás y dirás, lo logré. Gracias por escuchar.